Hola, seguimos con la aventura. Hoy nos dirigimos hacia el pueblo de Calles, donde se encuentra la ruta de Peña Cortada y el acueducto romano. Vamos hacia allá. Hola, hoy vamos a conocer la Peña Cortada que está aquí en este pueblo. De esto que está aquí en mi espalda es Calles. Hemos venido desde Calles, pueblo de Calles, que está a 1 hora más aproximada desde Valencia hacia el pueblo de Calles, y ahora nos vamos, como dije, a Peña Cortada, el acueducto romano. Este sendero está muy fácil de acceder, muy bonito. Miren, aquí vamos a encontrar el primer puente. Vamos a cruzar esa maravilla. Venir, bueno, está muy bueno. Bueno, vamos a continuar hacia esa parte de arriba. Inicio variante 2, Peña Cortada. Esa es la ruta a seguir. Lo que nos está costando subir a dar, esta es la ruta más difícil, la que estoy continuando hacia Peña Cortada. Sube hacia arriba, hacia una altura considerable, y Peña Cortada, como ven, está allá, y dar la vuelta este sendero así y saldrá allá. Esa es la ruta. Luego les enseñaré la siguiente ruta, y esta por lo menos unas 2 horas para darse la vuelta y llegar a Peña Cortada. La siguiente es una media hora a lo mucho. Ahí está la señal, Peña Cortada, de Peña Cortada a Calles, y esto es la variante 2 hacia lo que es la Peña Cortada, que daremos la vuelta por este sendero hacia allá y llegaremos ahí donde se encuentra la Peña Cortada. Estos sacrificios de senderismo, al que nos gusta, disfrutamos, porque a la vez es bueno para la salud. Una cueva natural. Y ven, me imagino que la hicieron porque, bueno, hicieron no, la roca no, esta parte de la piedra. Bueno, continuamos. Bueno, seguimos hacia Peña Cortada. Subir, ahora ya nos queda un poco más suave el sendero, pero aún nos queda horas. Es que este sendero que he cogido es el no recomendable para personas que no están acostumbradas a caminar. Bueno, al que le gusta caminar sí que les aconsejo. Y Peña Cortada, voy de aquí. Aquí donde dice principales restos,
de Peña Cortada. Así que en mi espalda aquí una parte que divisamos el puente que pasamos. Una ruta sencilla, pero como tiene una subida, cuesta un poco, pero bueno, está a gusto en este sendero. Es el acueducto romano, y donde ve, no sé si aparece, donde veo cruzar personas, hasta ahí tengo que caminar. De allí empieza el acueducto romano. Y vamos a cruzar los primeros túneles. Y vamos disfrutando de él, a seguir cruzando más túneles por donde fue el acueducto romano. Y ahí está la Peña Cortada. Estamos a punto de llegar por el acueducto romano hacia la Peña Cortada, que la tenemos allí. Y la Peña Cortada la tenemos allí. Ya nos queda casi nada llegar y conocer este lugar que está impresionante, con vistas desde aquí arriba. Ah, qué bonito lugar. Peña Cortada. Está entre lo que es Chelva y el pueblo de Calles. Ahí lo tenemos, Peña Cortada. Lugar es impresionante. Bueno, aquí es el acueducto romano. Una ruta fácil a llegar a la Peña Cortada. La nominada Peña Cortada por este corte. Miren, como tiene aquí este lado, hemos llegado el corte de la Peña Cortada y vamos a atravesar hacia el otro lado por el acueducto que fue romano, este acueducto. Mira esa Peña Cortada. A cruzar la Peña Cortada y ya les indico el otro lado donde vamos caminando a cruzar la Peña Cortada. Aquí tenemos que agacharnos un poco. Es impresionante este lugar, me encanta. Mira, la Peña Cortada y aquí el corte de la peña en el otro lado. Entonces, ahí está el significado de Peña Cortada, el porqué. Peña Cortada, corte de la peña. Muy bonito, y vamos a pasar hacia un puente del acueducto romano.
hasta aquí el video de Peña Cortada. Quien lo ve está a 1 hora de Valencia aproximadamente. Una ruta fácil. Está impresionante. Descansando, finalizamos el día.